continuar con la segunda clase es el mecanismo de fractura. Mecanismo de fractura, el por qué se produce una fractura, ¿no? Entonces, antes de esto hay que considerar qué es una fractura. La fractura es una pérdida de la continuidad ósea, quiere decir que el hueso pierde su forma. Puede romperse una cortical o se fracturan las dos corticales, puede haber desplazamiento, como no. Puede ser esto puede haber hasta lesiones de las partes blandas, el cual nos va a dar un proceso de acuerdo a la gravedad del paciente de la exposición del hueso, ¿no? Entonces, tenemos una fractura, pérdida de continuidad ósea, tanto en cúbito radio, clavícula, parte de los cóndilos humerales. Entonces, ustedes, por anatomía, por histología, sabemos que el hueso tiene dos tipos de hueso, que es el hueso compacto, que es la parte más densa, que es el cortical, y el hueso esponjoso, que es la porción donde vamos a encontrar las trabéculas, las espículas, que es la parte más porosa. Entonces también tenemos la médula ósea sanguínea y la médula ósea amarilla, en la cual la sanguínea nos va a permitir la formación de células sanguíneas dentro de la estructura ósea, y la amarilla lo que es el sistema grasa, ¿no? El hueso más que todo está formado por diáfisis y las epífisis, la parte distal. Chicos, un momentito por favor, que me están llamando del hospital. Aló. Entonces, como vemos que la parte proximal, el epífisis, la parte proximal, la diáfisis, que es la parte central, y la epífisis, la parte distal. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a encontrar el tipo de fracturas que vamos a ver, ¿no? Igual ahí vemos las estructuras del hueso, la cortical, que es el periosto, la parte dura, el hueso esponjoso, donde vamos a encontrar las trabéculas, y las médulas, que está en la parte central. Aquí hay una regla que dice que las fuerzas aplicadas van a producir una deformidad, que es el estrés, es el área. Tenemos un strain de deformidad, que es la longitud sobre la carga. Todo esto nos va a conllevar a que el hueso se pueda deformar. La elasticidad es la capacidad que tiene el hueso en asumir una carga y regresar o recuperar su forma original. Esto en algunos casos se pierde y se produce el cuadro o el rompimiento de la fractura del hueso, ¿no? Una de las patologías, la osteoporosis, me va a disminuir la elasticidad del hueso, ¿no? Los mecanismos de fractura, tenemos cuatro mecanismos. Es una por compresión, una por flexión, una por torsión y una por tracción.
La comprensión se da principalmente en las vértebras. Quiere decir, un paciente sufre una caída, al caer va a haber una sobrecarga sobre los dos cuerpos vertebrales, presionan y producen una fractura. Flexión, ustedes, para que tengan una idea, cogen una regla y la comienzan a doblar, esa flexión va a ganar la resistencia, gana la resistencia y produce la fractura. La torsión es la rotación del cuerpo. Quiere decir, el paciente va corriendo, frena bruscamente y gira la rodilla y por las fuerzas musculares va a producir una ruptura. Y la tracción es similar, jala, ¿no? Jala el músculo, se contrae tan fuerte y produce una fractura, ¿no? Entonces el mecanismo, como le estaba explicando, la flexión, vamos a encontrar, las dos fuerzas son paralelas, cogen una regla, doblan la regla y en un momento esa regla se va a romper. Y esto es principalmente en los huesos largos, producen una ala de mariposa, un tercer fragmento, ¿no? La flexión es lo que le estaba explicando. Cuando María los tenemos ahí la regla, hacemos la tracción, las dos fuerzas paralelas, arqueamos el hueso y se rompe el hueso. La tensión o tracción es se van a romper el hueso transversalmente por una tensión. Es poco frecuente, esto se da en deportistas donde van a producir una contractura muscular muy severa y esto van a producir un arrancamiento o avulsión muscular y por consiguiente se van a jalar el huesito, ¿no? Eso es una fractura por avulsión que le decimos nosotros, o tracción, jala y rompe hueso. Es como ponerles un ejemplo brusco. Ya. Si ustedes han visto ustedes a veces que hacen los dos carros, cuando va jalando un carro, al otro ponen una soga, ¿no? Va a llegar un momento que esa soga ya está por tanto tiempo, por mucha fuerza, se va a ir rasgando. Y entonces al momento de que el carro que va jalando y el segundo carro que lo están remolcando hace un pequeño frena porque, por ejemplo, ve un hueco y frena, entonces jala el otro y como la cuerda ya está un poco débil, se rompe. Al romperse, este es el mecanismo que se sucede en el hueso, que se producen las fracciones por tracción o por abulsión, le decimos también nosotros, nos jala y se rompe el parte del hueso. Esto se ve más que todo a veces a nivel de la rótula o a nivel de la base de los metacarpianos, se ve esto, por la fuerza de tracción. Compresión, como le estuve explicando, son trazos netamente oblicuos por la compresión que existe en los dos cuerpos, que es una presión que hay. Es como si ustedes tuvieran dos ladrillos, uno abajo, el otro tienen en la mano, ponen una naranja y ponen el otro ladrillo sobre encima de la naranja y eso va a comprimir la naranja y se va a producir, la naranja pues todo el líquido va a salirse, pero la cáscara va a permanecer, pero se va a hacer un trazo como si se hubiese roto en forma oblicua, ¿no? Largo. Acá vemos en las radiografías las fracturas por compresión. Vemos acá, vemos una aquí, vemos otra acá y vemos otra acá. Igual acá vamos a ver la compresión de la vértebra, las dos vértebras, la columna dorsal, se vemos un trazo oblicuo largo. Por torsión,
En este trazo nos va a dar tipo de fracturas espiroideas, ¿no? La fuerza que ejercen los músculos es rotacional. Esto se ve frecuentemente en las tibias, no porque hay doble fuerza. Gira la rodilla y es al momento de girar, hace tanto en la parte muscular, la fuerza que ejercen los músculos, uno se va hacia una dirección, por ejemplo, hacia la derecha, el otro coge a la izquierda. Al girar eso, hacen que el hueso rote también. Al rotar el hueso en contra de la gravedad, va a producirse la lesión. Vemos ahí el tipo de fractura. Vemos siempre que son fracturas espiroideas. Quiere decir que van de atrás hacia adelante y se va rompiendo el hueso. Cizallamiento es por la presión también, donde el cual el hueso va a producir múltiples defectos. Miren, aquí tenemos un gráfico, ¿no?, en las cuales vemos el tipo de fracturas. La compresión, la torsión, la flexión y la torsión. Siempre las fuerzas de gravedad, ¿cómo van? Una jala, sentidos estiran y se rompen la torsión. La compresión en las dos fuerzas van en el mismo sentido, presiona. La flexión, igual, sentidos inversos, pierde la elasticidad y se rompe. Y la torsión rota en forma espiral. Igual acá tenemos otro gráfico. Ahora, dentro de las fracturas, vamos a ver su clasificación. Pueden ser por traumatismo directos, ¿no?, que van un golpe directo sobre la fractura, sobre el hueso. Por ejemplo, ustedes están clavando con un martillo y se olvidaron que tenían que darle al clavo y cogen una falange. Es un traumatismo en forma directa. Indirecto es un traumatismo secundario al grave fractura. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ustedes se caen, se golpean el hombro, al caer de hombro, al momento que quieren girar, ponen la mano y se doblan la muñeca. Y es un traumatismo en forma indirecta, porque el primer golpe no ha sido directamente en la muñeca, sino ha sido en forma secundaria. Por aplastamiento, lo que hemos visto ahorita por compresión, por arrancamiento, porque es por abulsión, compresión, por fatiga o estrés, son las famosas fracturas de deportistas que le decimos nosotros acá en el ejército, fracturas por estrés. Son pacientes que nunca han hecho actividad física o se han hecho actividades físicas mínimas. Cuando ya están en la rutina de estar haciendo actividad física más constante, se produce una fractura por estrés. El hueso no llega a producirse un arrancamiento o no se rompe completamente, sino que solamente se ven trazos dentro de la arquitectura del hueso, pero producen dolor. Las fracturas por partes blandas, que pueden ser fracturas abiertas o fracturas cerradas. Las fracturas cerradas son aquellas que no tienen ningún compromiso del hueso con el medio externo. Y las abiertas son aquellas en el cual el hueso ya tiene contacto con el medio externo, ¿no? Aquí tenemos una fractura cerrada, donde está la piel, está todo intacto, y la expuesta o abierta, en la cual hay un rompimiento de toda la parte muscular, celular subcutáneo, y la piel abierta, y el hueso está a la intemperie, se puede decir, ¿no?, a la exposición al medio ambiente, ¿no? Acá también tenemos otra imagen de una fractura expuesta. O abierta. Acá tenemos otra a nivel del cúbito. También tenemos por la interrupción, puede ser fracturas completas, incompletas o completas simples. Incompletas son aquellas que solamente hay una cortical con fracturas, y en niños son las fracturas de tallo verde. Las fracturas completas cuando ya están las dos corticales afectadas. Y las completas simples solamente donde se ve un solo trazo de fractura.
completas, incompletas. ¿No? También tenemos por la interrupción, puede ser fracturas con desplazamiento, son aquellas que ya se subdividen en dos ejes. Una que van a haber cabalgamiento, este cabalgamiento es que la fractura se sobrepone sobre el otro fragmento fracturado. Y la otra donde hay una desviación lateral, quiere decir que la fractura se desplaza tanto a un lado, derecho, izquierdo, o se angula. Y las fracturas conminutas son aquellas que tienen más de un trazo de fractura. Ahí vemos el tipo de fracturas: cerradas, abiertas, transversas, oblicuas, espiroidea y conminuta. De acuerdo a la estabilidad, son estables o inestables. Las estables son aquellas que permanecen, una vez que están reducidas, se permanecen la fractura en su sitio, y las inestables, a pesar de que se ha hecho la reducción, se vuelven a luxar. Se salen de su sitio, de su eje. Son, en niños, vamos a variar de acuerdo, se diferencia, o hay el hueso en niños encontramos todavía cartílago de crecimiento, en el cual el tipo de tratamiento va a variar. En cambio en el adulto ya es un hueso duro, ¿no? En el cual ya el coeficiente que le hicimos de acá de elasticidad ya es un poco mayor, ¿ya? Y por su compromiso histológico, la elasticidad es el que nos va a condicionar la aparición o no de fractura, ¿no? Y también lo que nos va a permitir que haya una ruptura total o incompleta. Siempre la sintomatología de las fracturas en niños es mucho menor que en el adulto. En niños siempre vamos a encontrar la fractura de tallo verde, es un hueso incurvado, tenemos una concavidad convexa, y se observa un trazo de fractura en todo el espesor del hueso. Ahí vemos un trazo de fractura de tallo verde, como vemos en la gráfica del niño. Vemos el tallo, como ven, el trazo de fractura. Acá también se ve un solo eje, acá también el trazo, y siempre vamos a ver el hueso un poquito incurvado, no lo vemos recto. Esto siempre es en niños, en el adulto ya es desplazada, ¿no? Igual una fractura de tallo verde en niños con un rompimiento de la zona articular, del epífisis. La deformidad blástica en los niños es la deformidad, es el encurvamiento del hueso, en la cual, como vimos en la placa anterior, no hay hueso medio incurvado y se ve una sola línea el trazo de fractura. Como vemos acá también, vemos una incurvación del hueso. Mira que el hueso no es directo, está incurvado el hueso. Todo esto. Y el trazo de fractura está acá. Aquí y acá, ¿ves? Bueno, el proceso de consolidación es el proceso por el cual va a permanecer el hueso para comenzar a hacer otra vez un hueso duro y compacto y duro. Esto más le voy a hacer un reencuentro o una mención, porque este es más que todo ya para el residente, el que quiere ser traumatólogo, tiene que saber todos estos pasos que hay, ¿no? Yo le voy a hacer mencionar para que usted tenga un conocimiento, y posiblemente ya algunos colegas, cuando ya hagan sus clases, van a mencionar esto, ¿no? La fase de impacto en el cuadro de la fractura se va a formar un hematoma, es el primer impacto donde hay. Se golpean, ustedes ven que hay un paciente que se cae, se golpea y llega con el brazo con un hematoma. Eso se llama fase de impacto. La fase de inflamación, en el cual ya comienzan a salir los polimorfos nucleares, los leucocitos, los neutrófinos, las histaminas, en el cual
ya comienza el cuadro de dolor, ¿no? ¿No? Que más o menos dura de 4 a 21 semanas, la formación de callo blando, en la cual ya aquí hay una proliferación vascular, que más o menos se da entre la cuarta y quinta semana. Después viene la fase del callo duro, ya donde el hueso ya no es un callo blando, sino ya va cogiendo un poquito por la mineralización y la hidroxipatita va por ir formando el hueso, ya se vaya solidificando. La fase de remodelación, ya esta zona es en la que va de demorar de meses hasta años demora. Es ya la última fase en la cual se va a concretar la regeneración ósea, ¿no? Toda clínica, toda fractura, acuérdense, siempre va a venir con dolor. El dolor, siempre va a haber el dolor, ¿no? A nivel en la zona de la fractura. La impotencia funcional, que es la incapacidad de mover el miembro afectado. Va a haber una deformidad, va a haber un hematoma, como se ha visto al comienzo, y puede producir fiebre en algunos pacientes. Puede producir fiebre. ¿Por qué? Porque aquí ya entran las interleuquinas, el hematoma. Entonces, saben que el hematoma es rico en proteínas y varias sustancias que va a comenzar a llamar procesos inflamatorios y puede producir un cuadro de fiebre. No siempre la fiebre nos va a condicionar a que haya una infección. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en la fractura? Es llegar a considerar o establecer la función anatómica y funcional. El tratamiento se da en 3 fases: una reducción, contención y la rehabilitación. Como les dije, tratamiento siempre es una urgencia o urgencia en los casos de, puede ser una fractura abierta o una luxofractura, ¿no? ¿Qué reducción de la fractura? La función es tratar de conseguir que el hueso llegue a estar en forma recta, ¿no? Coger su estructura anatómica. Entonces, esto puede ser con una reducción cerrada, es decir, jalar al paciente, traccionar al paciente y tratar de alinear el hueso. Así como vemos en esto, esta es una fractura de radio distal, ¿no? En la cual hacemos una tracción y una contratracción. Quiere decir que el paciente hacemos que flexione el codo, el primer ayudante trenza sus dedos delante del bíceps, jala hacia él, jala. Y el otro coge el primer dedo y segundo hasta el cuarto dedo y comienza a traccionar, a jalar, para tratar de alinear el hueso. Si el hueso lo vemos que está hacia, nosotros le decimos hacia dorsal, hacia arriba, entonces traccionamos y hacemos una presión a nivel donde está la fractura hacia abajo. Levantamos y hacemos presión hacia abajo. Flexionamos la muñeca y hacemos una flexión en la parte del hueso para alinearlo. Y bajamos al final, para tratar de alinear ese hueso y se pone un yeso y es una reducción cerrada. Como vemos acá también, acá se utilizan 3 personas. Una coge el codo, el otro los dedos y el tercero es a nivel para hacer la tracción o la flexión sobre el dedo, la presión donde está el hueso fracturado. El gordito está que grita ahí. Entonces, las inmovilizaciones pueden ser con férulas, puede ser con yeso, y el otro puede ser un tratamiento quirúrgico, ¿no? Acá este es por ejemplo, acá tenemos un paciente con una fractura de peroné posiblemente, en la cual se está inmovilizando con un yeso. Este es el yeso acrílico, no es el yeso convencional, es el yeso que no pesa nada,
Incluso con este yeso el paciente puede deambular, ¿no? La otra técnica tenemos una tracción cutánea, la tracción de Bright, de Rosen, y le decimos una tracción esquelética, ¿no? En las cuales ya se emplean algunos, algunos aditivos. Por ejemplo, en la tracción cutánea venden un set de tracción cutánea en la cuales se ponen lo ideal de la tracción cutánea es del 5 al 10% del peso del paciente. Si un paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le debemos poner de tracción cutánea, chicos? Si yo le estoy diciendo del 5 al 10% de 70, el 10% de 70, ¿cuánto sale? 7. 7. Entonces tendría que ponerle 7 kilos, pero por lo general no le ponemos 10, los 7 kilos, le ponemos 5 kilos, ¿no? Entre el 5 al 10% sacamos, ¿no? Entonces se pone al paciente. Las otras ya son las técnicas en las cuales hicimos, esta es la de Brians, es la técnica del murciélago, son para los niñitos que tienen alguna luxación de cadera o una fractura en cadera, se pone esa posición. Y la tracción esquelética, que es esta, en la cual se pone un chance con rosca central a nivel del TAT de la tibia, y se arma todo este castillo, ¿no? Una, una férula de Bobler en la cual hace tracción y se pone el peso y el paciente está para evitar la relajación muscular en estos pacientes cuando tienen una fractura de húmero, diaficiario o, o una fractura a nivel de los cóndilos. Acá vemos estos pacientes con su tracción esquelética. La fijación quirúrgica, nosotros le decimos RAFI, fijación interna, reducción abierta. Quiere decir, se va a reducir la fractura abiertamente y una fijación con osteosíntesis con placa o tornillo. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura de clavícula con una placa de reconstrucción y con 6 tornillos y un tornillo de intrafragmentario. Comenzamos de afuera, el tercero es una fijación, un tornillo infrafragmentario, ese va directamente en el hueso. Se hace con una broca de 2.5, una cortical y la otra cortical de 3.2. A medida que el tornillo va ingresando, el fragmento se va cerrando. Acá tenemos una fractura de Barton, de muñeca, con su placa en T y un clavo Kirchner. Acá tenemos una fractura a nivel del cuello, del fémur, con unos tornillos, y en la parte inferior ya es un paciente que tiene una fractura de cabeza, caída, desplazada y con una osteoartrosis en la cual se le ha colocado una prótesis de cadera, ¿no? Siempre vamos a encontrar complicaciones en todo tipo de fracturas, puede ser el shock traumático, un hipovolémico, cardiogénico, neurogénico o un shock séptico. No puede haber trombosis, una embolia pulmonar, puede haber una coagulación intravascular diseminada, el síndrome de embolia grasa, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, una falla multiorgánica, puede haber tétano y pueden haber también complicaciones psiquiátricas, ¿no? Y hay unas complicaciones regionales, pueden haber lesiones vasculares, musculares, nerviosas, puede haber el síndrome compartimental, puede haber infecciones de las partes blandas, puede haber una osteomielitis, una artritis séptica, puede haber el retardo de la consolidación, puede haber una pseudoartrosis, puede haber en los niños, más que todo cuando hay problema del epífisis, una alteración de crecimiento, necrosis avascular, puede haber una rigidez y puede haber artrosis. Eso es todo, chicos.
¿Alguna pregunta?